Antes de sumergirte en este recorrido tranquilo por los misterios del cerebro dormido y el universo de los sueños, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenidos relajantes, científicos y narrativos para acompañarte cada noche. Ahora, respira profundo, acomódate y deja que tu mente se abra suavemente a lo desconocido. Cada noche, cuando cerramos los ojos y el cuerpo se abandona al descanso, el cerebro inicia uno de los procesos más complejos y fascinantes del universo biológico. Aunque parece que nos desconectamos del mundo, lo cierto es que el cerebro sigue activo, reorganizando recuerdos, estabilizando emociones y generando escenarios que muchas veces llamamos sueños. Durante siglos se creyó que dormir era simplemente apagar la conciencia. Hoy sabemos que es todo lo contrario. Es una reorganización silenciosa de la mente. En promedio, un ser humano pasa alrededor de un tercio de su vida durmiendo. Eso significa que alguien que viva 75 años habrá dormido unos 25. Pero lo más sorprendente es que una parte significativa de ese tiempo está dedicada a soñar. Los sueños no son un lujo biológico, sino una función integrada en nuestro desarrollo cognitivo y emocional. Aparecen en distintos momentos de la noche, especialmente durante la fase REM, cuando los ojos se mueven bajo los párpados como si siguieran escenas invisibles. La ciencia moderna ha demostrado que mientras dormimos, el cerebro no se apaga, reorganiza su actividad. Las regiones encargadas de la memoria, la emoción y la imaginación se activan con intensidad, mientras otras zonas vinculadas a la lógica y el control consciente se silencian. Esto genera un escenario en el que los recuerdos se mezclan con deseos, miedos y símbolos personales, construyendo historias que pueden parecer ilógicas, intensas o profundamente reales. Lo más curioso es que el cuerpo colabora con esa experiencia. Durante el sueño REM, los músculos se paralizan parcialmente para impedir que actuemos físicamente lo que soñamos. El corazón y la respiración cambian de ritmo y la temperatura corporal se ajusta. Es como si todo el organismo se coordinara para permitirle al cerebro entrar en una especie de simulación interna donde puede procesar lo que vivimos despiertos. Este documental explorará, capítulo a capítulo, lo que la ciencia sabe hasta hoy sobre los sueños, cómo se generan, porque los recordamos o los olvidamos, cómo afectan nuestras emociones y qué ocurre cuando el cerebro sueña demasiado o demasiado poco. Aunque aún hay misterios por resolver, cada descubrimiento ha revelado que soñar no es un accidente, sino una función crucial para nuestra mente. Cuando cerramos los ojos y el sueño nos envuelve, podría parecer que el cerebro simplemente se desconecta. Sin embargo, la actividad neuronal se reorganiza de forma sorprendente. Durante el sueño, el cerebro no descansa, cambia de modo, deja de procesar los estímulos del exterior y dirige su energía hacia tareas internas, como limpiar toxinas, reparar conexiones sinápticas y clasificar recuerdos recientes. Es un trabajo silencioso y vital, invisible para quien duerme, pero esencial para despertar con claridad mental. El sueño se divide en ciclos que se repiten varias veces a lo largo de la noche. Cada ciclo incluye etapas de sueño ligero, sueño profundo y sueño REM, movimiento ocular rápido. En las fases iniciales, las ondas cerebrales se vuelven lentas y sincronizadas. Es como si millones de neuronas acordaran entrar al mismo ritmo. Durante el sueño profundo, el cerebro reduce su consumo energético, baja la percepción sensorial y activa procesos de limpieza neuronal que eliminan desechos metabólicos que se acumulan mientras estamos despiertos. La fase REM, en cambio, es un mundo diferente. Aquí, la actividad cerebral se vuelve más parecida a la vigilia. Aparecen ondas rápidas y desordenadas, como si la mente se encendiera en la oscuridad. Las áreas vinculadas a las emociones, como la amígdala, se activan intensamente, mientras la corteza prefrontal, responsable de la lógica y el juicio consciente, disminuye su actividad. Este desbalance explica por qué los sueños pueden ser tan vívidos, irracionales y emocionales. Mientras dormimos, también se altera el flujo sanguíneo en el cerebro. Las regiones relacionadas con los sentidos externos, como la vista o el oído, reducen su actividad, pero otras más internas se intensifican. El hipocampo trabaja integrando recuerdos, el tronco encefálico regula el estado del sueño, y la corteza visual puede activarse como si estuviera viendo imágenes reales. Todo este proceso sucede sin que lo notemos, protegido por la desconexión temporal del cuerpo. Uno de los aspectos más importantes del sueño es la comunicación entre neuronas. Durante el día, las conexiones sinápticas se fortalecen o debilitan según lo que aprendemos o sentimos. En la noche, esas conexiones se reorganizan,
Algunas se consolidan para preservar información útil, mientras otras se reducen para reiniciar el equilibrio del sistema. Es como si el cerebro limpiara, reacomodara y archivara sus archivos antes de un nuevo día. Sin este trabajo nocturno, la mente se vuelve más lenta, más emocionalmente inestable y menos capaz de concentrarse o recordar. Por eso, dormir no es opcional. Es una fase activa de mantenimiento cerebral. Y lo más fascinante es que, mientras todos estos procesos ocurren, los sueños aparecen como una banda sonora silenciosa que acompaña el trabajo interno del cerebro. Lo que soñamos puede no ser casualidad, sino un reflejo de lo que la mente está procesando. Dormir no es un estado uniforme, sino un viaje que atraviesa distintas etapas durante cada noche. Estas fases se repiten en ciclos de aproximadamente 90 minutos, y cada una cumple funciones específicas para el cerebro y el cuerpo. Comprender cómo funciona este recorrido es clave para entender cuándo, cómo y por qué soñamos. El ciclo comienza con el sueño ligero, también llamado fase N1. En este estado, la mente empieza a desconectarse lentamente del entorno. Los músculos se relajan, la respiración se vuelve más lenta y las ondas cerebrales cambian su ritmo. Es común experimentar pequeñas sacudidas, llamadas espasmos hipnagógicos, o la sensación de caer. Aquí aún es fácil despertar, y no siempre percibimos que hemos empezado a dormir. La siguiente etapa es la fase N2, donde la desconexión aumenta. Las ondas cerebrales muestran patrones llamados usos del sueño y complejos K, que actúan como escudos para bloquear estímulos externos y mantenernos dormidos. En esta fase pasamos gran parte de la noche. Aunque no es el sueño profundo, el cerebro aprovecha este momento para iniciar la reorganización de recuerdos y reducir la actividad sensorial. Después llega la fase N3, también conocida como sueño profundo o de ondas lentas. Las ondas cerebrales son amplias y sincronizadas, indicando una actividad mínima pero esencial. En esta etapa, el cuerpo repara tejidos, fortalece el sistema inmunológico y libera hormonas relacionadas con el crecimiento y la regeneración. Es el tramo más restaurador del sueño, especialmente para el cuerpo físico. Despertar en este momento puede causar desorientación o somnolencia intensa. Finalmente, aparece la fase REM, Rapid Eye Movement, el escenario principal de los sueños más vívidos. Aunque el cuerpo está paralizado para evitar que actuemos lo que soñamos, el cerebro muestra una actividad intensa, similar a cuando estamos despiertos. Los ojos se mueven rápidamente bajo los párpados, como si siguieran escenas invisibles. Las emociones se intensifican y los recuerdos se reorganizan con mayor libertad, permitiendo al cerebro recrear imágenes, historias y paisajes que sentimos como reales. Cada ciclo nocturno recorre estas fases en orden, pero no siempre con la misma duración. Al inicio de la noche, el sueño profundo domina, y los episodios REM son breves. Hacia la madrugada, ocurre lo contrario. El sueño profundo disminuye y los periodos REM son más largos e intensos. Por eso muchos de los sueños que recordamos suceden justo antes de despertar. Este ritmo cíclico revela que el sueño no es un apagón, sino una coreografía biológica donde el cerebro alterna entre silencio reparador y actividad imaginativa. Cada fase aporta algo único: descanso físico, procesamiento emocional, consolidación de recuerdos o creación onírica. Y es en la combinación de todas donde el cerebro encuentra equilibrio. A lo largo de la historia, los sueños han sido interpretados como mensajes divinos, recuerdos de otras vidas, deseos ocultos o simples absurdos sin sentido. Sin embargo, la ciencia moderna ha comenzado a descifrar su origen con una mirada más profunda y objetiva. Aunque todavía no se comprenden por completo, hoy sabemos que los sueños no son azarosos. Surgen de la interacción entre regiones cerebrales activas durante el sueño, especialmente en la fase REM. En ese momento, áreas relacionadas con la emoción, como la amígdala y el sistema límbico, se encienden con intensidad, mientras que regiones encargadas del juicio racional, como la corteza prefrontal, disminuyen su participación. Este desequilibrio permite que los recuerdos, temores, deseos y experiencias recientes se mezclen sin la supervisión lógica de la conciencia. Así nacen escenas imposibles, cambios repentinos de contexto o personajes que se transforman sin explicación. El hipocampo, centro clave de la memoria, también interviene. Durante la noche, esta región revisa información almacenada durante el día y decide qué conservar y qué descartar. En ese proceso, fragmentos de recuerdos reales pueden combinarse con pensamientos antiguos o emociones latentes, generando narraciones que parecen aleatorias pero que en realidad reflejan una reorganización interna del cerebro.
Los sueños podrían actuar como un ensayo silencioso para enfrentar emociones o situaciones futuras. Otra parte del cerebro involucrada es la corteza visual, que se activa como si realmente estuviera viendo imágenes. Aunque los ojos están cerrados, la mente proyecta escenarios internos que pueden sentirse extremadamente reales. Por eso podemos percibir colores, rostros, lugares o incluso sonidos dentro de los sueños. La mente cree y percibe al mismo tiempo, construyendo una realidad interna que no depende del mundo exterior. Las teorías más aceptadas hoy en día señalan que los sueños cumplen múltiples funciones. Ayudan a procesar emociones difíciles, a consolidar recuerdos, a simular amenazas para entrenar respuestas y a liberar tensiones psicológicas acumuladas. En algunos casos, incluso pueden generar soluciones creativas a problemas que no resolvimos mientras estábamos despiertos. No es casualidad que artistas, científicos y escritores hayan encontrado inspiración en sus sueños. Sin embargo, lo más enigmático es que soñamos incluso cuando no lo recordamos. Cada persona sueña varias veces por noche, pero solo recordamos una pequeña parte de esas experiencias. Los recuerdos oníricos se desvanecen rápidamente porque el cerebro, al despertar, prioriza funciones de presente sobre las imágenes del mundo interno. Aún así, lo soñado deja huellas emocionales, aunque no lo recordemos de forma consciente. Los sueños son, en esencia, una ventana como el cerebro procesa la vida cuando no estamos mirando. No son locura, ni magia, ni ruido, son el lenguaje interno de una mente en reparación. Y aunque lo que vemos en ellos pueda parecer extraño, su origen siempre nace dentro de nosotros. Soñar no es un accidente del cerebro dormido, sino una función activa que ha acompañado a los seres humanos y a muchos animales desde tiempos ancestrales. Aunque todavía no existe una única explicación definitiva, la ciencia ha desarrollado varias teorías que buscan entender por qué nuestra mente crea mundos internos mientras descansamos. Cada una de estas teorías revela una parte distinta del funcionamiento cerebral, y juntas construyen una visión más completa del enigma onírico. Una de las explicaciones más influyentes es la teoría de la consolidación de la memoria. Según esta perspectiva, los sueños ayudan al cerebro a procesar, reorganizar y almacenar recuerdos. Durante el día, acumulamos información que queda dispersa en distintas regiones neuronales. En la noche, especialmente la fase REM, esos recuerdos se seleccionan, se combinan y se fijan a largo plazo. Soñar sería una manifestación de ese proceso, como si la mente editara experiencias para archivarlas o descartarlas. Otra teoría clave es la regulación emocional. Estudios han demostrado que las áreas que controlan las emociones se activan intensamente durante los sueños. Esto sugiere que el cerebro utiliza el mundo onírico para procesar miedos, deseos, angustias o traumas sin el impacto directo de la realidad. Cuando soñamos, podemos revivir situaciones difíciles en un entorno controlado, reduciendo su carga emocional al despertar. Incluso las pesadillas pueden formar parte de ese procesamiento. Existe también la hipótesis de la simulación de amenazas, propuesta por investigadores que sugieren que soñar funciona como un entrenamiento evolutivo. En esta visión, los sueños permiten que el cerebro ensaye respuestas ante situaciones peligrosas o inesperadas. Desde nuestros ancestros hasta la era moderna, este entrenamiento interno habría contribuido a la supervivencia, permitiéndonos reaccionar con más rapidez ante riesgos reales. Una de las teorías más antiguas, conocida como activación síntesis, plantea que los sueños son el resultado de señales eléctricas aleatorias generadas en el tronco encefálico, que luego son interpretadas por la corteza cerebral como imágenes y narraciones. Aunque esta hipótesis ha sido muy discutida, abrió el camino para estudiar el sueño desde una perspectiva neurobiológica. También se ha propuesto que los sueños favorecen la creatividad y la resolución de problemas. Muchas ideas científicas, musicales o artísticas han surgido en sueños, desde teorías matemáticas hasta melodías completas. En ausencia del pensamiento lógico rígido, la mente puede combinar elementos de manera novedosa, revelando soluciones insospechadas. Es posible que ninguna teoría por sí sola explique todos los sueños, porque soñar parece cumplir varias funciones al mismo tiempo. Puede ser una herramienta de limpieza mental, un laboratorio emocional, un archivo de recuerdos, un refugio simbólico o una fábrica de ideas. Lo incierto no resta valor al fenómeno. Al contrario, lo convierte en uno de los procesos más sofisticados y misteriosos del cerebro humano. Cuando soñamos, no solo vemos imágenes, sentimos. Los sueños están cargados de emociones intensas que, incluso sin sentido lógico, pueden dejarnos una huella profunda al despertar.
Esto se debe a que, durante el sueño, especialmente en la fase REM, las regiones cerebrales vinculadas a las emociones permanecen activas o incluso se encienden más que cuando estamos despiertos. Una de las protagonistas de esta actividad es la amígdala, una estructura del sistema límbico responsable del miedo, la ansiedad, el deseo y la respuesta ante amenazas. Curiosamente, en los sueños puede estar hasta un 30% más activa que en estado de vigilia. Por eso las experiencias oníricas suelen estar impregnadas de tensión, sorpresa, angustia, placer o nostalgia, incluso cuando no hay una historia coherente detrás. En contraste, la corteza prefrontal dorsolateral, que regula la lógica, el pensamiento crítico y el control emocional, reduce su actividad durante el sueño REM. Es decir, las emociones florecen sin filtros. Esto explica por qué en los sueños aceptamos situaciones absurdas como si fueran normales. Volar, reencontrarnos con personas fallecidas, huir de enemigos imposibles o hablar con animales. El hipocampo, involucrado en la memoria, también desempeña un papel fundamental. Durante el sueño, revive fragmentos de experiencias recientes y pasadas, mezclándolas con emociones actuales. Esta combinación crea historias que pueden parecer simbólicas, caóticas o reveladoras. Muchos científicos interpretan este proceso como una forma de digestión emocional. El cerebro integra eventos del día, resuelve tensiones y suaviza impactos psicológicos. La corteza cingulada anterior, relacionada con la empatía y el dolor emocional, también se activa durante los sueños. Esto permite revivir sentimientos reprimidos o postergados, dando espacio a la mente para reorganizar lo que no pudo procesar conscientemente mientras estábamos despiertos. Así, los sueños pueden liberar carga emocional sin que el cuerpo sufra las consecuencias físicas del estrés. Incluso el núcleo accumbens, asociado al placer y la motivación, puede intervenir en los sueños agradables, como aquellos donde encontramos a seres queridos, logramos deseos o experimentamos libertad. Estos sueños pueden mejorar el estado de ánimo al despertar, aunque no siempre los recordemos. Lo que ocurre durante el sueño es, en parte, una terapia neurobiológica. El cerebro crea escenarios para desactivar emociones intensas, resignificar recuerdos y equilibrar el estado interno. Por eso, después de una discusión, un duelo, un conflicto o una pérdida, los sueños pueden volverse más frecuentes o extraños. En lugar de verlos como simples ilusiones nocturnas, los científicos modernos los entienden como un mecanismo de autorregulación emocional, una especie de laboratorio interior donde el cerebro siente en silencio para sanar sin ruido. Mientras el cuerpo descansa, el cerebro trabaja como un archivista silencioso. No todo lo que vivimos durante el día merece conservarse, y no todo lo que recordamos queda fijado de inmediato. Es durante el sueño, especialmente en fases profundas y REM, cuando el cerebro decide qué memorias guardar, cuáles descartar y cómo reorganizar lo aprendido. Los sueños son una manifestación de este proceso invisible. El hipocampo, centro clave para la memoria reciente, reproduce conexiones activadas durante el día. Lo que aprendimos, sentimos o repetimos vuelve a encenderse en patrones neuronales que refuerzan o debilitan ciertas redes. En este momento, los recuerdos útiles se transfieren a la corteza cerebral, donde pueden almacenarse a largo plazo. Es como si el cerebro empacara momentos importantes y los colocara en estanterías más estables. Pero no todo se guarda. Parte del sueño sirve para eliminar información irrelevante. Hechos triviales, estímulos pasajeros o detalles sin valor se disuelven mientras dormimos. Este borrado selectivo evita la sobrecarga mental y permite que el cerebro libere recursos para experiencias futuras. Sin este proceso, viviríamos saturados por cada impresión mínima que nos rodea. Los sueños también permiten asociar recuerdos viejos con nuevos. De ahí que aparezcan personas del pasado en situaciones recientes o lugares mezclados con emociones actuales. Estos empalmes oníricos reflejan cómo el cerebro integra lo nuevo con lo ya almacenado, creando sentido o reforzando identidades. Algunas teorías sugieren que sin ese entretejido, nuestra autobiografía mental estaría fragmentada. Otro proceso clave es la consolidación del aprendizaje. Investigaciones con estudiantes, músicos, atletas y pacientes en rehabilitación muestran que dormir después de practicar algo mejora el rendimiento. Las redes neuronales que se activaron con un nuevo idioma, un movimiento físico o un recuerdo emocional se fortalecen durante la noche. Los sueños serían el eco subjetivo de ese reentrenamiento interno. El sueño REM, en particular, parece estar relacionado con la creatividad y la reorganización flexible de ideas. En este estado,
El cerebro combina elementos sin las restricciones de la lógica consciente. Es por eso que personas han encontrado soluciones, melodías o conceptos innovadores después de soñar. El cerebro conecta piezas que despiertos mantendríamos separadas. Incluso cuando no recordamos los sueños, el efecto permanece. La mejora en el aprendizaje, la estabilidad emocional y la claridad mental después de dormir son pruebas de que algo profundo ocurre en silencio. Soñar no es una distracción del sueño. Es parte del mismo proceso que mantiene nuestra identidad, nuestra memoria y nuestra capacidad de adaptarnos. Recordar, olvidar y reinterpretar son funciones que se entrelazan en la oscuridad del sueño. Y es posible que lo que llamamos sueño sea solo la punta visible de un trabajo cerebral inmenso que sostiene quiénes somos. Aunque muchas personas asocian los sueños con experiencias agradables o extrañas, una gran parte de los contenidos oníricos está teñida de miedo, tensión o angustia. Las pesadillas no son errores del cerebro. Son mecanismos profundos para enfrentar emociones difíciles, traumas o amenazas percibidas. Entender por qué ocurren permite verlas no como enemigas del descanso, sino como una función esencial del cerebro dormido. Las pesadillas suelen aparecer en la fase REM, cuando las emociones están más activas y la lógica consciente está casi desconectada. Regiones como la amígdala, encargada del miedo, se encuentran muy estimuladas, mientras que la corteza prefrontal, la parte racional, está parcialmente inactiva. Esto permite que el cerebro explore escenarios intensos sin que la lógica los controle o suavice. Una de las funciones más estudiadas de las pesadillas es la simulación de amenazas. Según la teoría evolutiva de Antti Revonsuo, los sueños nos permiten practicar respuestas de supervivencia en ambientes seguros. Soñar que huimos, que nos persiguen o que enfrentamos peligros es una forma ancestral de entrenamiento emocional. El cuerpo está inmóvil, pero la mente ensaya cómo reaccionar ante lo desconocido. Sin embargo, no todas las pesadillas son adaptativas. Algunas están vinculadas a traumas pasados o situaciones de estrés crónico. Personas que han atravesado guerras, abusos, accidentes o pérdidas dolorosas pueden revivir fragmentos de esos eventos en sueños. No siempre como copia literal, sino como símbolos, escenarios distorsionados o personajes que encarnan el dolor. En estos casos, el cerebro intenta procesar memorias que quedaron registradas con alta carga emocional. También hay pesadillas provocadas por ansiedad, fiebre, falta de sueño, consumo de alcohol, medicamentos o cambios hormonales. Cuando el equilibrio químico del cerebro se altera, los sueños pueden volverse más caóticos o intensos. Incluso los niños experimentan pesadillas con frecuencia debido al desarrollo del sistema nervioso y la construcción de su mundo emocional. Lo interesante es que muchas personas se despiertan justo después de una pesadilla. Esto ocurre porque el evento onírico activa sistemas de alerta que interrumpen el sueño. Aunque pueda ser molesto, esta reacción forma parte del mecanismo defensivo del cerebro. En ciertos casos, las pesadillas recurrentes pueden tratarse con técnicas terapéuticas como la reescritura del sueño, la exposición guiada o la respiración controlada. Las pesadillas no siempre son síntomas de un problema. A menudo son intentos de sanar, ordenar o liberar emociones retenidas. Son la forma en que el cerebro enfrenta aquello que despiertos evitamos, minimizamos o reprimimos. Puede que no nos guste soñarlas, pero nos revelan que el miedo también es parte del trabajo nocturno de la mente. Entre todos los fenómenos del mundo onírico, los sueños lúcidos ocupan un lugar especial. Se trata de experiencias en las que la persona, aún dormida, reconoce que está soñando y puede, en mayor o menor medida, influir en lo que ocurre. No son fantasía esotérica ni mito antiguo. La ciencia los ha estudiado, medido y confirmado en laboratorios desde hace décadas. Un sueño se considera lúcido cuando la conciencia se activa dentro del escenario onírico. Esto suele ocurrir durante la fase REM, cuando el cerebro está muy activo, pero el cuerpo permanece paralizado. En ese momento, algunas áreas relacionadas con la autoconciencia, como la corteza prefrontal, recuperan parcialmente su actividad, lo que permite al soñante darse cuenta de que todo lo que ve es una creación de su mente. Las personas que experimentan sueños lúcidos pueden limitarse a observar lo que ocurre con claridad o intentar modificarlo, volar, cambiar de escenario, hablar con personajes, enfrentar miedos o explorar recuerdos. Sin embargo, no todos los sueños lúcidos ofrecen control total. En muchos casos, la lucidez aparece como una chispa breve que dura segundos antes de despertar o perderse. La ciencia ha comprobado su existencia mediante señales voluntarias enviadas desde el sueño.
En experimentos realizados por investigadores como Stephen Laverge y Ursula Bass, participantes entrenados movían los ojos en patrones específicos dentro del sueño, para indicar que habían tomado conciencia de estar soñando. Estos movimientos podían detectarse desde el exterior mediante electrodos, confirmando que la lucidez ocurre sin despertar. Los sueños lúcidos pueden aparecer espontáneamente, pero también pueden entrenarse con técnicas como reality checking, cuestionar durante el día si se está soñando o no. Mild Mnemonic Induction of Lucid Dreams, repetirse mentalmente la intención de reconocer el sueño antes de dormir. WTV, Gwak Tove, despertarse tras algunas horas, mantenerse consciente un momento y volver a dormir. Diarios de sueños, anotar lo soñado para aumentar la memoria onírica. Además de la curiosidad, los sueños lúcidos tienen aplicaciones terapéuticas. Personas con pesadillas recurrentes pueden aprender a intervenir en sus sueños para modificar el desenlace y reducir la ansiedad nocturna. También han sido estudiados para estimular la creatividad, mejorar habilidades motoras o explorar emociones difíciles de procesar en vigilia. Durante la lucidez onírica, el cerebro combina 3 estados al mismo tiempo. Está dormido, sueña activamente y mantiene parte de la conciencia despierta. Es una frontera única entre lo real y lo imaginado, donde la mente observa sus propias creaciones. Para algunos, es un laboratorio emocional. Para otros, una forma de libertad intangible. Una de las experiencias más comunes al despertar es sentir que hemos soñado algo intenso, pero que la memoria se desvanece en segundos. A veces recordamos apenas una escena, una emoción o una imagen suelta, y luego desaparece por completo. Este olvido no es casual. El cerebro está diseñado para no retener la mayoría de los sueños, y existen razones biológicas detrás de ello. Durante el sueño, especialmente la fase REM, donde los sueños son más vívidos, la actividad del hipocampo, responsable de consolidar recuerdos a largo plazo, disminuye notablemente. Eso significa que las experiencias oníricas no se codifican con la misma fuerza que los recuerdos de vigilia. La información se vive, pero no siempre se registra. Por eso, aunque soñamos varias veces cada noche, solo recordamos una mínima fracción. A esta desconexión se suma el estado químico del cerebro dormido. Los niveles de noradrenalina y serotonina, neurotransmisores vinculados a la formación de recuerdos conscientes, descienden durante el sueño. Sin estos componentes activos, es más difícil fijar lo soñado en la memoria. El cerebro genera imágenes, emociones y escenas, pero no activa plenamente los mecanismos para almacenarlas. También influye el despertar repentino. Cuando nos levantamos bruscamente por una alarma, estrés o interrupción externa, la atención cambia de inmediato al entorno real. El cerebro prioriza lo que ocurre en el presente y descarta lo que estaba procesando en el sueño. En cambio, si despertamos suavemente, especialmente desde una fase REM, tenemos más posibilidades de recordar detalles. Otro motivo del olvido está ligado a la función del sueño como filtro. Soñar ayuda a reorganizar recuerdos, pero no siempre hace falta conservar la historia creada. El objetivo principal no es narrar, sino procesar. El cerebro toma fragmentos útiles y descarta el resto. Por eso, lo que recordamos suele estar relacionado con emociones intensas, imágenes impactantes o asuntos que nos preocupan en la vida diaria. Aún así, los sueños no desaparecen por completo. Dejan una huella emocional o cognitiva, aunque no podamos describirlos. Hay estudios que demuestran que, incluso sin recordarlos, los sueños influyen en el estado de ánimo, la creatividad o la resolución de conflictos internos. Curiosamente, es posible entrenar la memoria onírica. Llevar un diario de sueños, permanecer quieto unos segundos al despertar o repetir mentalmente fragmentos antes de abrir los ojos puede fortalecer la capacidad de recordar. Con práctica, algunas personas logran retener varias escenas por noche. Olvidar los sueños no significa que no existieron. Solo significa que el cerebro los procesa de manera diferente a la realidad consciente. Son experiencias vividas en un nivel distinto de la mente, diseñadas más para transformar que para narrarse. Dormir es una necesidad biológica tan importante como respirar o alimentarse. Sin embargo, cuando el sueño se altera, el cerebro y el cuerpo lo sienten profundamente. Las alteraciones del descanso no solo afectan el rendimiento diario, también alteran los sueños, interrumpen su función reparadora y pueden desencadenar o revelar trastornos neurológicos y emocionales. El problema más común es el insomnio, que puede manifestarse como dificultad para conciliar el sueño, despertares constantes o sensación de no haber descansado.
La falta de sueño impide que se completen los ciclos naturales y reduce el tiempo en fase REM, afectando la memoria, el procesamiento emocional y la estabilidad mental. Las personas con insomnio crónico suelen soñar menos o tener sueños fragmentados y confusos. En el otro extremo aparece la hipersomnia, donde el individuo duerme demasiado o tiene episodios intensos de somnolencia durante el día. Algunas formas están vinculadas a trastornos como la narcolepsia, donde la persona puede entrar en sueño REM en momentos inesperados, incluso de pie o conversando, dando lugar a alucinaciones vívidas o sueños lúcidos involuntarios. Las parasomnias son comportamientos extraños que ocurren mientras dormimos. Entre las más conocidas están el sonambulismo, los sobresaltos nocturnos, el bruxismo, rechinar de dientes, el hablar dormido y la parálisis del sueño. Esta última puede ocurrir al quedarse dormido o al despertar, e implica estar consciente pero incapaz de moverse, a veces acompañado de alucinaciones. Aunque suele ser breve y no peligrosa, puede ser aterradora. Otra alteración frecuente es la apnea del sueño, en la que la respiración se detiene repetidamente durante la noche. Cada interrupción obliga al cerebro a salir de fases profundas para recuperar el ritmo respiratorio. Esto fractura los ciclos del sueño, impide llegar a etapas reparadoras y reduce la aparición de sueños completos. Con el tiempo, puede afectar la memoria, el ánimo y el sistema cardiovascular. El trastorno de conducta del sueño REM es otro fenómeno curioso. La parálisis muscular que normalmente impide movernos durante los sueños falla, y la persona puede hablar, gritar o realizar movimientos bruscos mientras sueña. En algunos casos, este trastorno puede ser un indicador temprano de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o la demencia con cuerpos de Lewy. El estrés, la ansiedad, el dolor físico, el consumo de alcohol, drogas, estimulantes, cambios hormonales y el trabajo nocturno también alteran los ciclos del sueño. Todo lo que interfiere con su profundidad, continuidad afecta directamente la calidad de los sueños y la reparación cognitiva. El cerebro dormido es delicado. Necesita condiciones estables para realizar sus funciones invisibles. Cuando el sueño se ve interrumpido, no solo perdemos descanso, perdemos parte del orden interno que sostiene la mente. Durante mucho tiempo se pensó que soñar era una capacidad exclusiva del ser humano. Sin embargo, la ciencia del sueño ha revelado que muchos animales también sueñan, cada uno a su manera. No se trata de una curiosidad secundaria. El sueño REM y los comportamientos oníricos parecen estar profundamente ligados a la evolución del cerebro y a la supervivencia de las especies. Los primeros indicios provinieron de estudios con gatos en laboratorios. Al observar su actividad cerebral durante el descanso, los científicos descubrieron que entraban en fase REM y realizaban movimientos como si cazaran, saltaran o acecharan. Cuando se desactivaba la parálisis muscular típica del sueño REM, los animales actuaban sus sueños, moviéndose con precisión aunque estuvieran dormidos. Los perros también son un ejemplo clásico. Muchos mueven las patas, gimen, ladran suavemente o agitan los ojos mientras duermen. Se ha comprobado mediante electroencefalogramas que atraviesan ciclos de sueño muy parecidos a los humanos. Lo que observamos externamente podría ser la representación onírica de actividades cotidianas: correr, jugar, explorar o recordar estímulos del día. Las ratas de laboratorio han sido clave para entender cómo los sueños consolidan recuerdos. En un experimento, se las entrenó para recorrer laberintos. Durante el sueño posterior, sus patrones neuronales se activaban de forma casi idéntica como lo hacían durante la tarea despiertas. Era como si repitieran mentalmente el recorrido, reforzando el aprendizaje. Incluso los pájaros sueñan. Los pinzones cebra, por ejemplo, reproducen de forma interna y silenciosa los cantos que aprenden durante el día. Mientras duermen, sus cerebros ensayan el patrón sonoro, afinando la memoria auditiva que necesitarán al despertar. Es una forma de práctica nocturna ligada al aprendizaje social y reproductivo. En los mamíferos marinos como delfines y focas, el sueño es más complejo. Algunos duermen con un hemisferio cerebral activo y el otro en reposo, para seguir respirando y mantenerse alertas. Aunque este sueño unihemisférico interrumpe la fase REM tradicional, hay evidencia de que aún así experimentan estados equivalentes donde podrían soñar. Y no solo los grandes animales. Los pulpos y sepias muestran cambios de color, contracciones y movimientos oculares mientras duermen, lo que sugiere sueños visuales o táctiles. Estos comportamientos ocurren en especies cuyo cerebro ha evolucionado de forma completamente distinta a la nuestra, lo que indica que el sueño onírico podría ser una estrategia ancestral compartida por múltiples linajes evolutivos. Todo esto revela que los sueños no son un lujo de la mente humana,
sino una herramienta biológica extendida. Procesar recuerdos, ensayar comportamientos o regular emociones parecen ser funciones que trascienden especies. El mundo onírico no pertenece a un solo cerebro. Es un lenguaje silencioso que la vida ha utilizado durante millones de años. Cuando soñamos, el cerebro no se limita a reproducir recuerdos. Los transforma, los mezcla y los reorganiza en combinaciones que muchas veces serían imposibles en estado de vigilia. Esta libertad interna convierte al sueño en un laboratorio creativo donde las restricciones lógicas se disuelven y surgen asociaciones inesperadas, ideas nuevas y soluciones que no habríamos imaginado despiertos. Una de las razones principales es que, durante el sueño REM, la corteza prefrontal, encargada de pensamiento racional y el control lógico, reduce su actividad. En cambio, áreas vinculadas con la imaginación, la emoción, la memoria visual y las asociaciones libres se encienden con intensidad. Este cambio de protagonismo permite que la mente conecte elementos sin límites, sin miedo al error ni juicio consciente. Muchos descubrimientos históricos nacieron en sueños. El científico Friedrich Kekulé soñó con una serpiente que se mordía la cola y despertó con la estructura del benceno. Paul McCartney escuchó en sueños la melodía de Yesterday antes de tocarla en el piano. Mary Shelley concibió Frankenstein tras una pesadilla vívida. Incluso Einstein decía que algunas de sus ideas surgían en estados entre el sueño y la vigilia. Este fenómeno no es magia, sino reorganización neuronal. Durante el sueño, los recuerdos recientes se mezclan con información antigua almacenada en distintas regiones del cerebro. Esa convergencia activa permite que surjan nuevos patrones, como si el cerebro experimentara alternativas sin necesidad de actuar en el mundo físico. Es pensamiento sin consecuencias. Además, el cerebro dormido puede resolver problemas abiertos. Varios estudios han demostrado que personas que duermen después de recibir una tarea compleja tienen más probabilidades de encontrar la solución al despertar. No porque el sueño piense, sino porque reorganiza los datos de forma más flexible. Incluso sin recordar un sueño concreto, la mente puede haber trabajado en silencio. El estado llamado hipnagógico, esa frontera entre la vigilia y el sueño, también ha sido utilizado por inventores, artistas y escritores. Thomas Edison y Salvador Dalí tomaban siestas ligeras sosteniendo objetos en la mano. Al soltarlos a quedarse dormidos, se despertaban con imágenes frescas y creativas aún latentes en la mente. La creatividad onírica también puede tener un objetivo emocional. Al representar deseos, miedos o recuerdos reprimidos de forma simbólica, el cerebro ensaya soluciones internas o libera tensiones sin exponernos al desgaste real. Los sueños no solo crean, también reorganizan lo que sentimos. Puede que la mente dormida no siga las reglas del mundo consciente, pero eso no la hace menos poderosa. En la oscuridad del sueño, el cerebro se permite pensar sin límites, imaginar sin miedo y combinar lo imposible. Tal vez, parte de lo que somos despiertos se construye en ese taller silencioso donde nadie nos ve, excepto nosotros mismos. Cuando el sueño se altera, los sueños también cambian. El cerebro dormido necesita estabilidad para procesar recuerdos, emociones y sensaciones, pero diversos trastornos pueden interrumpir ese equilibrio, distorsionar los ciclos del sueño e incluso modificar lo que soñamos o cuánto recordamos. Uno de los trastornos más comunes es el insomnio crónico, que reduce el tiempo total de sueño y, con él, las fases REM. Las personas que duermen poco sueñan menos, tienen sueños más fragmentados o se despiertan antes de concluirlos. Además, la falta de descanso dificulta que el cerebro regule emociones, lo que puede provocar irritabilidad, ansiedad y menor capacidad de concentración. Incluso cuando se sueña, el recuerdo se desvanece con rapidez. La apnea del sueño, que provoca pausas respiratorias involuntarias, interrumpe constantemente los ciclos oníricos. El cuerpo se despierta parcialmente para recuperar el ritmo respiratorio, lo que impide llegar a fases profundas o mantener periodos REM prolongados. Como resultado, los sueños pueden ser escasos, confusos o estar cargados de sensaciones de ahogo, caída o desesperación. Las parasomnias, como el sonambulismo, los terrores nocturnos o la parálisis del sueño, ocurren cuando los límites entre sueño y vigilia se desdibujan. En los terrores nocturnos, por ejemplo, no hay imágenes oníricas claras, pero sí una activación física y emocional extrema. En cambio, en la parálisis del sueño, el cerebro despierta parcialmente pero el cuerpo sigue inmovilizado, lo que puede generar alucinaciones vívidas que muchos interpretan como pesadillas conscientes. El trastorno de conducta del sueño REM es especialmente llamativo.
En condiciones normales, el cuerpo se paraliza para evitar que actuemos los sueños. Pero en este trastorno, esa parálisis falla, y la persona puede mover brazos, piernas o hablar mientras sueña activamente. Este fenómeno a veces antecede enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer, lo que lo vuelve un indicador clínico relevante. La depresión y la ansiedad también afectan el mundo onírico. Quienes las padecen suelen tener más pesadillas, despertares frecuentes y alteraciones en la arquitectura del sueño. Algunos antidepresivos reducen el tiempo REM, mientras que otros lo intensifican, provocando sueños extraños o emocionalmente intensos. En muchos casos, las personas dejan de recordar los sueños por completo. El estrés postraumático puede dar lugar a sueños repetitivos o escenas que reviven eventos dolorosos. Estos sueños pueden ser simbólicos o calcados de la realidad vivida. El cerebro intenta procesar aquello que no pudo integrar durante la vigilia, aunque a veces el resultado sea perturbador. Incluso hábitos cotidianos influyen en los sueños. El alcohol, la cafeína, la falta de horarios regulares, el trabajo nocturno o el uso de pantallas antes de dormir pueden fragmentar el descanso y alterar el ciclo REM. Sin ese espacio protegido, los sueños no cumplen plenamente su función reparadora. Cuando dormir se vuelve difícil, soñar también. El cerebro onírico necesita un escenario estable, y cualquier interferencia lo convierte en un territorio turbulento, silencioso o incompleto. Comprender estos trastornos no solo ayuda a mejorar el descanso, también permite recuperar el mundo interior que habita en los sueños. Cada noche, al cerrar los ojos, dejamos de percibir el mundo exterior, pero no dejamos de existir. Nuestra conciencia no desaparece, se transforma. Soñar es una forma diferente de estar presentes, un modo silencioso en el que el cerebro continúa trabajando mientras la mente viaja por caminos que la lógica despierta no se atreve a recorrer. En ese estado, no observamos la realidad, la recreamos desde dentro. La ciencia ha demostrado que los sueños no son ruido neurológico ni un entretenimiento nocturno sin propósito. Son parte activa del equilibrio mental. Allí se archivan recuerdos, se ensayan emociones, se alivian tensiones, se ordenan experiencias recientes y se conectan ideas lejanas. Soñar es pensar sin las cadenas del juicio, es sentir sin consecuencias físicas, es recordar y olvidar al mismo tiempo. Lo que el cerebro no procesa despierto, lo reacomoda dormido. Lo más revelador es que soñamos aunque no lo recordemos. El olvido no borra el impacto. Un sueño puede desaparecer de la memoria consciente, pero dejar una huella en el ánimo, la creatividad o la calma interior. Así como el corazón late sin que lo escuchemos y los pulmones respiran sin pedir permiso, la mente sueña sin necesidad de testigos. Los sueños son actividades invisibles, pero no por eso menos reales. A través de los sueños, el cerebro protege su equilibrio emocional. Las pesadillas procesan el miedo, los sueños confusos integran el caos del día, los sueños agradables amortiguan la ansiedad. Incluso los vacíos oníricos cumplen una función. Permiten que la mente silencie lo que ya no importa. El mundo interno trabaja mientras todo parece quieto. Y sin embargo, soñar también es una forma de identidad. En ellos recuperamos rostros perdidos, vivimos vidas imposibles, viajamos a lugares que ya no existen o que aún no conocemos. El yo onírico es parte de nosotros, aunque no lo recordemos al despertar. Quien somos no termina cuando dormimos, solo cambia de escenario. Respetar el sueño es respetar al cerebro. Porque soñar no es una fantasía, sino una necesidad biológica que sostiene la memoria, el ánimo y la creatividad. El descanso verdadero no es la ausencia de actividad, sino un tipo distinto de actividad que solo ocurre cuando el cuerpo se rinde. Quizás nunca recordemos todos nuestros sueños, pero cada uno de ellos nos sostiene de maneras invisibles. Mientras dormimos, la mente cuida de sí misma y de lo que somos. Cuando las luces del mundo se apagan, se enciende un paisaje interior donde lo vivido se transforma en lo necesario. Allí, en silencio, la conciencia se desdobla, repara y continúa. Dormir es desconectarse del mundo. Soñar es reconectarse con uno mismo.